La pregunta sigue siendo, ¿qué está en riesgo? ¿Qué está en riesgo? Vamos a conversar con Melvin Escudero, economista de la Universidad del Pacífico, para analizar esta situación. Buenos días, Melvin. Muy buenos días, encantado. A ver, Melvin, se calcula ya, viendo un poco a las cifras, que si esto, digamos, finalmente sale, 25.000 millones de soles serían retirados de los fondos de las AFP. ¿Esto qué va a significar para el fondo? Bueno, es una pérdida significativa. Ya hasta la fecha se estima que cerca de 26.000 millones de soles han salido por las normas anteriores, ¿no? Primero el retiro que se hizo al inicio de abril, que el gobierno mencionó hasta 2.000 soles, y luego el retiro del 25% aprobado por el Congreso. A la fecha ya ha representado 26.000 millones de soles de retiros de un total de 150.000 millones de soles que tenía el sistema, ¿no? Con estos adicionales se estima que podría llegar entre 25 y 30.000 millones, con lo cual, digamos, prácticamente un 35%, 40% de todo el sistema que era para el futuro de los peruanos y para financiar su vejez habría sido desaparecido y esfumado, ¿no? Yo creo que acá hay un montón de desinformación y es muy lamentable que nuevamente el Congreso y el señor Luna y otros congresistas, digamos, piensen más en sus temas electorales que en el futuro de los peruanos. Desde la Organización Internacional del Trabajo hasta todo tipo de instituciones, pasando por el Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, ONGs especializadas en temas de proteger a los trabajadores, es un derecho de los trabajadores universal el derecho a la pensión. Y básicamente el derecho a la pensión significa que alguien tiene que ahorrar para que cuando la persona tenga 65, 70, 80, 90 años, tenga un ingreso del cual vivir. Los esquemas a nivel mundial se han denominado de reparto y de contribución, o de modelo tipo AFP, que se llama capitalización individual. El mundo ha empezado a virar a este modelo porque el modelo de contribución, que en el Perú es lo que conocemos como ONP, no funciona. Es un modelo antiguo y es un modelo que de alguna manera nos lleva al desastre. Melvin. Ustedes vean cuántas economías están hoy día al hilo del desastre por la deuda previsional. En lugar de pensar solamente en temas electorales, hay que pensar en el futuro de millones de peruanos, de trabajadores que se van a quedar sin pensiones. Esta medida del retiro del 100% no es pues una medida que esté orientada solo a las personas que realmente necesitaban, como se orientó el retiro del 25%, o el retiro de los 2.000 soles. En este caso, personas muy jóvenes, de 25, de 30, de 25, de 40 años, que no se pueden, no tendrían por qué hacer estos retiros si tienen trabajo y están, digamos, en el mercado laboral bien. En este año se van a ver, entre comillas, beneficiadas, porque el beneficio es, como les digo, usar ese ahorro, pero con un perjuicio significativo, no tener pensión a futuro. Melvin, si se aprueba la norma, pese a todas estas observaciones, habrá quienes en ejercicio de su libertad retirarán sus fondos. Pero, ¿qué puede ocurrir con aquellos que preferirán mantener el fondo aguardando lo que tú ya has explicado? Una jubilación, un momento de adulto mayor donde no va a tener otro ingreso. ¿Qué va a pasar con los que se quedan? ¿Corren algún tipo de riesgo con la salida de muchas personas a partir de esta ley? A ver, hay que entender cómo funciona el sistema privado de pensiones, porque acá hay muchos conceptos que a veces se confunden, ¿no? Para empezar, las AFPs administran un portafolio de inversiones. Entonces, este portafolio de inversiones, además de las salidas, dependen mucho de cómo están invertidas en los mercados internacionales y en los mercados locales. Entonces, si hay retiro de este tipo y las inversiones dependen de otros factores, no tendría necesariamente por qué afectar a los que se están quedando, ¿no? Es más, los que están quedando han recuperado ya gran parte de las pérdidas que hubo por las caídas, digamos, de los mercados financieros, y hoy día van a empezar a recuperar y a subir. Las economías están empezando a desarrollarse y a mejorar. Sin embargo, aquellos que retiran este dinero y lo gastan, obviamente no van a tener cómo hacer crecer su pensión futura, porque no van a tener pensión. Es más, hay un dato importante. En el Congreso se está revisando también la reforma del sistema privado de pensiones, y uno de los temas que se está incluyendo es la pensión mínima.
Sabemos que muchas personas, por su nivel de ahorro muy bajo, por ejemplo, ahorran en la ONP y no cumplen 20 años, se quedan sin pensión. Pero el sistema de la ONP tiene pensión mínima, el de las AFPs no tiene pensión mínima. ¿Qué quiere decir esto? Para personas de bajos recursos, el Estado está en capacidad de generar un subsidio a través de la pensión mínima. Muchas de estas personas que se decidan retirar no van a tener ni siquiera pensión mínima a futuro. Entonces realmente se quedan en la calle. Y esto es lamentable porque nadie piensa en ellos. Sería bueno explicarle rapidito a la gente, bueno, van a poder retirar todas aquellas personas que durante 12 meses y más no han aportado, ¿no? Van a poder también retirar. Hay otra que dice que las personas que durante la pandemia no han podido aportar van a poder retirar una UIT. Ya, eso es otra cosa que se ha dicho también. Pero algo con lo que quiero cerrar y que es bien importante, todas las personas en nuestro ciclo de vida tenemos 3 riesgos bien importantes. Tenemos el riesgo de salud, que nos da una enfermedad horrible, por lo cual deberíamos estar asegurados. Tenemos el riesgo de terminar de trabajar, ponernos ancianos, cada vez más ancianos, 20, 30 años sin trabajar, y deberíamos tener una pensión digna para poder vivir de eso que hemos trabajado durante eso. Y el tercer riesgo es el riesgo de desempleo. En otros países, cuando uno pierde el trabajo, el Estado te paga un sueldo mínimo para que tú puedas abastecerte mientras no tienes trabajo. Acá no hay eso. ¿Y qué es lo que estamos viendo ahora? Que la gente que se ha quedado sin trabajo, como no tiene un seguro de desempleo, está recurriendo al seguro de su vejez. Es decir, probablemente se coma todo esto y habrá quienes me dicen, no, pero es mi plata. Claro, es tu plata de hoy, que te la vas a comer hoy y que nos los vamos a comer si decidimos retirar. ¿Y qué va a pasar mañana? Que ese es el gran problema de todos. Porque se calcula que cuánta gente va a retirar, que 3.7 millones de afiliados retirarían la plata, con lo cual todas esas personas se quedarían sin una pensión para su futuro, para la vejez, ¿no? Así es, esto es destruir el sistema previsional y lo estamos haciendo en un contexto bastante delicado y sin pensar en las consecuencias. Esto significa irresponsabilidad con el futuro de millones de peruanos y sus familias. Ahora, hay un impacto importante, tú lo has mencionado bien, hay que buscar generar empleo, no destruir modelos que están protegiendo los riesgos de los trabajadores a largo plazo. ¿Cómo generamos empleo? Creando confianza, generando más inversión. Estos recursos obviamente se pueden gastar, sin embargo, cuando uno observa en la economía crea incertidumbre, esto reduce la inversión y va a reducir también el efecto generador de nuevas inversiones empresariales que finalmente deberían generar más trabajo. Entonces, hay un impacto también con estas medidas que obviamente los inversionistas extranjeros toman en cuenta. Acá, papá Estado ayuda, pero recordemos, el sector privado representa el 70% de la economía. Los congresistas tienen que entender esta situación. Tenemos que seguir trabajando, no para que el Estado sustituya al sector privado. Eso va a destruir la economía. En este caso, la inversión extranjera también se ve afectada porque le están rompiendo las reglas de juego a una industria. Después hablan de los bancos, después hablan de la minería. ¿En qué estamos? Tenemos que proteger lo que hemos logrado en 25 años de crecimiento. Ahora que tenemos más pobres, más desempleados, tenemos que buscar crear más empleo. Y estas medidas son contraproducentes. Muy bien, Melvin, los argumentos son bastante claros, pero el debate político suele ir por otra vía. Vamos a continuar hablando de este tema en los próximos días porque el asunto va a llegar al Pleno y seguramente se va a definir. Hoy día podría verse y podríamos ver qué pasa con toda esta ley. Hay quienes dicen que tiene que ir todavía a la Comisión de Economía. Vamos a ver si va o no va. Vamos a ver, que se actúe con responsabilidad y que todos podamos tomar las mejores decisiones con esa plata que finalmente es nuestra plata, que hemos ahorrado durante mucho tiempo. Y que se supone que es para nuestra vejez. Claro. Muchas gracias, Melvin. Estaremos en contacto contigo, con Carlos Parodi. Realmente lo que necesitamos es un debate mucho más profundo y no quedarnos simplemente en los anuncios de los políticos, ¿no? Se está jugando nuestro futuro. Exactamente. Son las 8:00.